Emergencia por el frío. Medio país sin gas. Suspenden el suministro por ola polar. Estamos haciendo hincapié en Mar del Plata, pero no es la única ciudad y la provincia de Buenos Aires no es la única provincia que tiene problemas de abastecimiento, de suministro, sobre todo aquellos que tienen que ver con Camus y Gas Pampeana, que es la transportadora. Yo recién le preguntaba a mi mamá, que está en Santa Rosa, ella por suerte tiene, porque aparte estaba haciendo muchísimo frío. También no es la más afectada la Pampa, ¿eh? ¿Cómo? Es uno de los sectores que tal vez no está tan afectado. No, tal cual. Tal cual. Córdoba, Mendoza, Salta y Jujuy son algunas de las otras provincias que también están Hay afectadas. 8 en total, en algún... Bueno, esas deben ser las más graves, ¿no? Sí, son los centros urbanos más grandes, digamos, de mayor población, ¿no? Fíjate las provincias que te menciono. Sí, Córdoba, Mendoza. Y lo que se está negociando de alguna manera es que el suministro, primero, las exportaciones que se estaban haciendo a Chile se reduzcan, ¿sí? Y que el gas que está llegando de Bolivia a Brasil se derive a Argentina. Ah, mira vos. Bueno, volvemos. Un mensajito y vamos al móvil. Al móvil. Dale, un mensajito, dale, cortito. 11 44 09 8853. Acá nos escriben de Córdoba capital. Tampoco hay suministro de gas. Recién nos lo comentaba Nati. Despeñaderos, Altagracia, San Agustín, Río Tercero y alrededores son algunas de las zonas afectadas. Perfecto. Bueno, volvemos al móvil, como dijimos, porque está Facu Muñoz trabajando en vivo y en directo allí en Mar del Plata, en la entradita. En la avenida Constitución, la avenida que conoces de los boliches, bueno, no hay gas. ¿Es así, Facundo? Exacto, es así. En este punto, como en muchos otros de la ciudad, se registra esto que estás viendo ahora. Los conos, las playas cerradas por completo, ¿sí? Les tengo que decir que por completo desde las 6 de la tarde de ayer no se vende gas. La gente viene a esta estación de servicio para cargar nafta. Y ¿sabes qué? Lo veíamos en la salida anterior. La gente viene con sus bidones para cargar nafta también para estos grupos electrógenos. Probablemente con esta, con esta mala noticia que hasta ahora no sucedió, pero puede llegar a pasar. Es un escenario en el que cada una de las personas que no tiene gas conecta su estufa eléctrica y esto puede hacer que sature, así como saturó el tema del gas, que sature el suministro eléctrico y que se queden sin energía eléctrica para esta noche. Les digo que la noche de ayer fue muy fría, temperaturas bajo cero, ¿sí? Entonces la gente no quiere volver a pasar por esa situación. Señor, ¿cómo le va? ¿Tiene gas en su casa? ¿Cómo está la situación? Sí, en gas, hay gas, sí. ¿Ayer se le cortó el gas? ¿Vio que hay muchas zonas que no tienen gas? Por las noticias únicamente. Sí. Okay, perfecto. Bueno, gracias, muy amable. Vamos a ir hacia los comercios cercanos de aquí de la avenida Constitución. Hay una parte que sí. Yo les tengo que decir que de acuerdo a la información oficial... Se afectó. Exacto. De acuerdo a la información oficial nos dicen que hay aproximadamente 19 barrios que sufrieron el tema del gas. Es muchísima la gente, no se contabilizó el total de la gente que no tiene gas, pero es muchísima la gente que sufrió durante una noche en la que, les digo de nuevo, 5 grados bajo cero, en algunas zonas un poco más, mucho frío. Bueno, a ver, las clases están suspendidas, ¿no, Facu? La situación. Las clases siguen suspendidas. Los comercios con algunas restricciones, ¿sí? Si bien no está prohibido, tienen muchas restricciones. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Tienen gas nada más para saber en sus casas? ¿Vos sí? Permiso, ¿cómo? Yo vivo en el sosiego. Ah, ok. Así que sí tengo gas. ¿Conocés gente que está en la misma situación que no tiene gas? Acá en tu cuadra me decían que hay muchos comercios sin gas. Ahora vamos a ir hacia allá. Ah, no sabría decir. No sabía. Sé que en el microcentro, por 14 de julio, sé que no había. No hay gas. Microcentro. Bien. Qué tema, gracias, los hoteles, muy amable. ¿no? Sí, y Mirá sabes los que hoteles. las que tienen escuelas caldera. están completamente cerradas. Sí. Claro, El tema escuelas los completamente hoteles cerradas, Lili. Ahí donde estás los vos. restaurantes Claro, con es la algunas zona de restricciones. restaurantes.
Restaurantes, ahí tenés boliches. Zona de restaurantes. Claro. Tenés algo, a ver. Subió Este mucho restaurante con me el tema decían de que restaurantes. estuvo sin suministro durante toda la mañana y ayer a las 6 de la tarde se empezó a cortar. Es una pizzería, Sí. un restaurante que, bueno, justamente necesita mucho el gas para poder trabajar normalmente. Permiso. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Consulta. Para saber el tema del gas, cómo están funcionando, me decían hasta ahora está normalizado, pero ¿tuvieron un problema durante la tarde de ayer? Sí, hubo baja presión. Baja presión, pero ya está normalizado y estamos trabajando de forma... Está trabajando. Sí. Perfecto. ¿Cómo fue esta situación? Me imagino, bueno, tuvieron que cerrar ayer a la tarde, vieron el tema de la baja presión de gas. No estuve, creo que no cerraron. Estuvieron sacando con baja presión, los pedidos demoraron un poco más, pero trabajaron con normalidad. Demora. Perfecto. ¿En sus casas particulares cómo está la situación? A mí no me afectó por suerte, No afectó. Perfecto. pero algunos compañeros sí. Hay algunos compañeros que Sí. ¿no? Y hay algunas zonas, me decían, bueno, muy fresca la noche, temperaturas bajo cero, que la pasaron mal, ¿no? Sí, no, estuvo durísimo. Durísimo, la verdad. Esta semana viene siendo Caótica. la peor de todas, sí. Claro. Se reporta desde el domingo aproximadamente esto del tema de la falta de gas. ¿Vos lo venís notando estos días? No, solo ayer. Solo ayer. Solo ayer, solo ayer. Perfecto. Solo ayer y acá en el local. Y acá en el local. ¿Les dieron algún tipo de restricción a ustedes? ¿Tema de horarios para abrir? ¿Cómo viene la situación por ahí? No nos informaron nada. Ahora no les informaron. No, hasta donde estoy al tanto no. Perfecto. ¿Viste algunas cuadrillas trabajando por acá por la zona de Camusi? Ayer me dijeron que estuvieron por acá, por el barrio. Ah. Sí. Bueno, gracias, muy amable. No, por favor, nosotros Claro. chicos. Ahí está. Bueno, Facu Bueno, ahí trabajó está a uno de los medias, o si comerciantes, se quiere más entonces, lento, por lo que dijo él, ¿no? Supongo que Claro, a por ver, lo que está retrasar diciendo, un poco los pedidos. Claro. La Qué gente problema también lo sabe. Y sí. La gente también lo sabe, claro. Afortunadamente no estamos en temporada alta, entonces los comercios Sí. en sí no están muy llenos, ustedes lo veían recién Claro. en este comercio. En Y otra de ese las lugar- pizzerías de acá de la zona, Sí, esa zona Claro, es en otra de las pizzerías es de la los fines zona de que- semana más que nada, ¿no? También. más los fines de Claro, semana. sí, sí. Ayer temperaturas bajo cero que la gente no quiere salir de sus casas y bueno, Sí. eso afortunadamente agilizó un poco la situación, ¿no? Hola, ¿cómo les va? Acá una pizzería que ver. hasta recién estaba cerrada. Ah, Ahí me dicen que no tienen autorización para hablar, pero hasta recién esta pizzería que estás viendo ahora estaba cerrada, ¿sí? Ahora lo que están haciendo tiene es horno, cocinar con algunas gasta mucho. restricciones, ¿sí? sí. Exacto. Están cocinando con algunas restricciones. Sí. Está de a poquito intentando volver a la normalidad esta zona, pero yo les decía, ¿no? Una situación que desde la tarde de ayer, por lo menos, viene muy, pero muy difícil, ¿sí? Comercios que están Claro. completamente sin gas en algunas zonas y otros que, bueno, de a poquito va volviendo. La parte más Sí. afectada, como recién lo escuchaban, era la parte de la peatonal, la parte del microcentro, Microcentro. que también Claro. las GNCs cerradas, las escuelas cerradas también. Sí. Los comercios, bueno, aquel que tiene gas y puede abrir, bueno, abre porque no se quiere Claro, perder claro. la venta, por supuesto. Sí. Y otras de las personas que entonces llegan hasta el comercio, ven que no hay gas y bueno, lamentablemente tienen que cerrar. Claro. Veíamos algunos comercios cerrados por todo lo que es la Avenida Constitución y también hacia lo que es la zona del centro, mucho más, ¿no? Facu. Una situación que de a poquito quiere volver a la normalidad, pero le cuesta mucho, Lili, Sí, sí. claro. Y donde estás vos es una de las zonas, digamos, más beneficiadas, si se quiere, pero igual lo sufre. Quédate ahí que ya Claro. volvemos, porque la verdad que le quiero preguntar a Agustina, veo los negocios que no tienen mucha gente ya de por sí, ya sabemos lo que pasa con el consumo tan bajo. Estos problemas de que tenés que entregar el pedido más tarde, le trae problemas al que produce también en esos lugares. Estamos a punto de llegar a las vacaciones de invierno, no nos falta mucho. Digo, ¿vos qué prevés en cuanto a este panorama? Porque tenemos frío, no tenemos gas, las vacaciones que se vienen, el consumo bajo.
Mira, Lili, me parece que es un tema profundo. Hace muy poquito, el mes pasado, por ejemplo, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde soy yo, vivimos una emergencia climática, una inundación sin antecedentes, 430 milímetros cayeron en 24 horas, como nunca en la historia, o sea, hay cambio climático. Y esto genera emergencias. Y yo decía en ese momento que, por supuesto, fuimos y con la provincia de Buenos Aires asistimos toda la emergencia. Bueno, todavía seguimos asistiendo a la reconstrucción. Llevé al ámbito del Congreso una recomposición económica para los afectados, para los que no pudieron trabajar, para los que perdieron todo, perdieron su casa. Bueno, a ver, yo lo que defino esto es que de alguna manera se presentan emergencias sobre situaciones de emergencia. O sea, hay una situación de emergencia con las pymes, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las estadísticas. Las pymes están viniendo abajo, están cerrando, la recesión económica la indican los propios números. Hay más de 10.000 pymes que realmente han sufrido la tragedia de este modelo con la apertura de importaciones y no tienen razón de ser, han tenido que cerrar. Hay desempleo, estamos casi llegando a los 2 dígitos de desempleo. Hay situaciones dramáticas en cuanto a la situación económica de los argentinos, porque es cierto, por un lado el INDEC te dice que hay una desaceleración de la inflación, porque así lo dice y es así. Entonces, ¿qué pasa? Que al laburante no le alcanza la plata. No le alcanza, ¿Qué lógico. pasa? Que al jubilado y al pensionado no le alcanza la plata. Y Entonces, que después las cosas suben. pisamos los salarios, pisamos el Estado, ¿no? El Estado que no iba a intervenir, pisa la pauta salarial porque dice que es inflacionaria. Pisa las jubilaciones y las pensiones porque dice que si crecen son inflacionarias. Ahora bien, la inflación desacelera, pero los argentinos no nos alcanza para vivir. Encima pasan estas nuevas emergencias climáticas que son un síntoma de época. Hay una ola polar también. Y por el otro lado hay un Estado que dice, bueno, la distribuidora, no, el Estado debe garantizar que la distribuidora hoy restablezca el suministro o debe garantizar alternativamente la provisión de suministro. Porque esto, insisto, no sé qué se lleva. ¿Se lleva pymes? Sí. ¿Se lleva gente que trabaja de changas? Claro. Y por supuesto, ¿dónde van a salir a trabajar hoy? El que no puede Se lleva cargar el ni kiosquero. siquiera un remis o Efectivamente, no sé, y se los lleva que no vidas usan. también. Se lleva personas Bueno, que tienen eso ni problemas de hablar. salud, que están en Eso situaciones ni muy hablar. precarias de vida. Entonces, el Estado hoy debe garantizar los mecanismos para restablecer el suministro o mecanismos alternativos. El Estado es el representante de los ciudadanos frente a las distribuidoras. No puede decir es un tema de... Porque después vamos al modelo. En la ley bases, y discúlpenme que insisto con esto porque soy legisladora, además soy diputada nacional, y en el 7023 que están vigentes, por ejemplo, el Estado quería tercerizar o privatizar en ARSA, lo que es la matriz energética de la nación. Entonces, ¿qué pasa si esto avanza? Bueno, te dejan a vos usuario con la... ¿Qué usuario puede ir hoy de Mar del Plata? ¿Qué directora de escuela que tiene hoy en la escuela cerrada? ¿Qué geriátrico que están diciendo que están atendiendo estas urgencias? ¿O qué comerciante que tiene un kiosco, una despensita puede ir hoy frente a la distribuidora y que la distribuidora le dé una respuesta? Es el Estado el que le tiene que dar una respuesta al usuario. Es el Estado que le tiene que garantizar que esa distribuidora, que esa empresa que tiene una concesión dada por el propio Estado Nacional, debe garantizar el suministro para restablecer todo a la normalidad. Obvio que es una situación excepcional, pero acá está nuevamente claro que hay un Estado que dice, no es más así, ahora tenemos que entender que el Estado tiene que ser solamente subsidiario. No funciona así. Claro. No En algunas funciona así. cosas tiene que Entonces, estar. es una emergencia climática sobre una emergencia social, económica, productiva, laboral, de los comerciantes, de los trabajadores, de los jubilados, de todos los argentinos. Nacho, la lógica de Agustina no entra en la lógica liberal, si se quiere. No, el Estado, cuanto menos metido en lo estatal, lo que antes era estatal, mejor. Claro, es lo contrario, lo que ella está comentando de la lógica Pero liberal. ¿no hay momentos donde el Estado debería dejar algunas cuestiones de lado y meter las patas en el barro, como se dice? Digo, en una inundación, como con Bahía Blanca, en una catástrofe, si se quiere, ambiental o climática como esta. Ahí a veces los estados sí intervienen en algunas situaciones excepcionales o bien puntuales, pero yo creo que durante décadas hemos experimentado esto del Estado presente, incluso hemos experimentado el Estado empresario, ha sido un desastre porque más Estado y cada vez teníamos más pobres, no es que teníamos más Estado y teníamos menos pobres a la vez. O sea, más presencia del Estado, eso implica más gasto público, eso implica más impuestos y esto implica más pobres, es decir, menos oxígeno al sector privado del cual están hablando, que es el que saca gente de la pobreza generando riqueza, generando trabajo, ¿no?
Donde el Estado sí tiene que estar presente, que curiosamente el gobierno, el gobierno anterior no lo ejercía bien, y yo te lo digo porque soy de Rosario, es en la seguridad. Ahí sí que donde el Estado tiene que estar presente, que el fin del Estado, el principal, cuando se crean los Estados, ¿sabes para qué era? Para proteger a la gente de los extranjeros y de incluso la propia población, ¿no? Eso, ahí sí que el Estado donde tiene que estar presente no estaba. Te lo digo porque yo soy rosarino. Te doy un ejemplo. Año pasado, ¿sabes cuánto cayeron los homicidios en Rosario? Muchísimo. 70%. Muchísimo. Y ahí homicidio doloso, sí, sí, ¿por sí, qué totalmente. es? ¿Sabes por qué es? Porque hay una coordinación bastante fuerte, y me alegro que así sea, porque Rosario estaba invivible, entre el gobierno, y mirá que yo con el gobernador no es que tenga una afinidad ideológica para nada, y a nivel nación. Bueno, yo creo en un Estado que tiene que ser chico, pero eficiente. Acá lo que se confundió, ¿sabes lo que decían? Estado grande es sinónimo de Estado fuerte. No, el Estado argentino... Pero en las emergencias sí o sí debe participar. Pero igual un Estado chico puede participar en la emergencia. Acá lo que pasa es que está este concepto errado de Estado grande es igual a Estado fuerte. No, el Estado argentino es un Estado grande, pero no es fuerte. Si después tenés toda la pobreza que tenés, si la infraestructura está hecha bolsa, los hospitales públicos se caen a pedazos, las escuelas no pueden funcionar, bueno, listo. Te está dando una clara señal, ¿no? Recién lo que contaba la diputada, yo digo, perdieron las elecciones y el modelo fracasó. Digo, evidentemente no tendrán que cambiar el discurso, el peronismo tendrá que reformularse algunas cosas, porque lo que usted comentaba hace un rato es lo que perdió. La gente elige otra cosa. No quiere eso que usted proponía, que está bien, lo defiende, debe tener un porcentaje, un piso, pero... Mirá, le da la espalda, hay un sector grande que le da la espalda. Un planteo electoralista, digamos. Está claro que la gente escrutó el gobierno anterior y se lo dio de baja, cambió por otro modelo que proponía libertad. Hoy es la libertad de cagarse de frío. Hoy es la libertad de no poder trabajar. Hoy es la libertad de tener que tener la persiana cerrada. Hoy es la libertad de que no te alcance el salario. Hoy es la libertad de que los jubilados sí tienen un dispositivo de seguridad todos los miércoles enorme, que ustedes mismos lo pueden ver alrededor del Congreso para golpearlos y para gasearlos. Entonces, la verdad que yo creo que Javier Milei tuvo una plataforma electoral en donde hizo propuestas interesantes y que la gente lo votó, porque es un gobierno legítimo y legal. Es un gobierno que los argentinos votaron, es legal y legítimo. Pero también entiendo que Javier Milei dijo que iba a pasar una motosierra sobre una casta, sobre un discurso que obviamente permeó la sociedad, porque había cuestiones que claramente había que corregirlas, se lo digo con toda humildad y sensatez. Ahora, bajo ningún punto de vista, ningún argentino votó ni quedarse sin trabajo, ni que cierre la matriz productiva, una matriz financiera, una matriz de carry trade, porque acá el único trader que existe es Caputo y sus amigos. Los argentinos no están pudiendo llegar a fin de mes con su salario porque les pisaron el salario. El nivel de endeudamiento de las familias es un hecho. La liberalización de las tarifas tiene que ver con lo que está pasando. La verdad que las tarifas están impagables, encima no tenés gas y electricidad. Yo soy de Zárate. Recién Nacho decía, bueno, la política de subsidios era también que el Estado tenía que financiar empresas estatales que eran deficitarias. Nuclearéctrica Argentina genera energía eléctrica, la están privatizando y es superavitaria. En Arsa es superavitaria, la quieren privatizar. Entonces, no es real. Hay que desandar y desmontar ciertas cosas. Digamos, con sensatez intelectual, con honestidad intelectual, las cosas no son ni tan ni muy. La única realidad es que hoy hay medio país sin gas. Hay un Estado que se corre la responsabilidad de resolucionarlo. Sí. Yo quisiera que la secretaria de Energía diga cómo va a restablecer el suministro, cómo va a restablecer la vida normal de la gente, cómo va a restablecer la situación productiva, el laburante, el que se ve afectado en su vida y no sabe cuándo se lo van a solucionar, y cómo le van a reparar económicamente el daño que le genera esta ausencia de este servicio en este momento. Y ni que hablar, si mañana, ojalá esto no sea así, genera una cuestión irreparable, por ejemplo, en el marco de una ausencia de gas y de provisión de suministro en un geriátrico, en donde las personas son vulnerables, claro. En un hospital, en una emergencia de pediatría, en una neonatología. Entonces, pero acá no es cuestión de quién tiene razón. Al gobierno anterior le dijeron no, y eso está claro. Y hay otro gobierno que se tiene que hacer responsable de lo que está pasando. Y no es una cuestión política electoralista, es una cuestión ciudadana.
No funciona el corrimiento del Estado. No podés dejar a un kiosquero, a una persona que está administrando un hospital, al frente de una distribuidora. Pero estás ¿Quién es la hablando del distribuidora? A ver, el ¿dónde gobierno está el anterior teléfono? el gobierno anterior hizo la cuarentena. No puedo creer que estés dando cátedra de eso. El gobierno anterior hizo la cuarentena más larga y más primitiva del mundo. O sea, se fundieron. Una pandemia. Se fundieron. No, perdoname, lucraron con la pandemia. ¿Qué me estaba hablando si el otro se enfiestaba cuando era plena pandemia y nos decía quédate en casa? Pero mira, vos me vas a traer chicanas para ocultar la realidad. La realidad argentina hay una es que realidad, los argentinos tienen que pagar tarifas impagables y tienen que tarjetear los alimentos en el supermercado. Esa es la única realidad. Tenés que apelar a alguna chicana que por supuesto tendrá para poder desmontar un montón de cuestiones que estaremos de acuerdo o en desacuerdo. No tienen nada que ver con lo que estamos discutiendo hoy. La Argentina de hoy es... Vamos a escucharlo también ahí. Pero ¿cómo? Digo, a ver, ¿cómo puede ser que estemos acá escuchando una cátedra de un gobierno anterior que justamente lo que hizo fue privar a la gente de la libertad, que se fundieron, que se perdieron vida, que hasta salió, me acuerdo, ese mail que dijeron que habían hecho un trato preferencial con la Sputnik por una cuestión política? Vamos, ¿de qué estamos hablando? Y están queriendo dar cátedra. Y ese no era nada más Alberto, porque ahora Alberto todo lo dejaron ahí desmarcado. La tenés a la otra, la condenada, que está presa, por suerte, que también estaba detrás de todo eso. Y había todo un modelo que respaldaba. Ahora todos se lavaron las manos, le dijeron, entreguemos a Alberto, esta es la culpa de todo, el peronismo se tiene que renovar. Y la verdad es que lo que decía Calcola, era el que tenía la lapicera, que siguen proponiendo la misma idea de siempre. Acá nunca se probó tener equilibrio fiscal. Acá nunca se probó lo que no es vivir sin inflación. Porque además estaba hablando de todos. ¿Cuál era el gran problema que tenía la economía argentina hace décadas? El número uno de todos los argentinos, la inflación. Y Milei que la está bajando. Y de lo que se trata es de acomodar la macroeconomía. ¿Para qué? Para que después la micro empiece a poder trabajar con esta macroeconomía. Pero te voy a decir una cuestión del sector empresario. ¿Sabes cómo hacían antes negocios los empresarios? Con inflación. ¿Por qué? Porque como se emitía y estaba el plan platita, los tipos no estaban viendo sus costos. Los tipos agarraban directamente, subían precio y trataban de vender lo que vendían. Ahora van a tener que trabajar sobre los costos. Con respecto a la que tanto se critica el tema de la apertura de las importaciones y demás, yo primero estoy totalmente de acuerdo. Ahora, antes de abrir la economía de par en par, abierta al mundo, vos primero lo que tenés que hacer es acá bajar el costo argentino, que son sobre todo bajar los impuestos, las trabas y las regulaciones, para que las industrias que realmente son productivas, nuestras, las nacionales, puedan competir con las del exterior. Pero vos estás diciendo hay que bajar y estamos diciendo que el gas no tiene el precio que tiene que tener porque no es el valor. Yo dije bajar impuestos. Impuestos, no servicios. Yo dije bajar impuestos. Bueno, pero si vos tenés también servicios demasiado caros, la gente, por más que no tenga inflación, la ve en la factura del gas, de la luz, del agua. Pero perdóname, vos la generación de energía tiene un costo, ¿no? Todos sabemos, no es que es gratis. Bueno, a eso alguien lo tiene que pagar. Entonces, ¿quién lo tiene que pagar? El que consume eso. Ahora, vamos a decir, hay una parte de la sociedad que está en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Claro. Bueno, ayudemos a esa parte. No subsidiemos a toda la Argentina estamos totalmente entera, de acuerdo ¿no? todos. Pero digo, ¿a qué voy con esto? Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es tener cuentas claras, me refiero a la macro, equilibrio fiscal. ¿Para qué? Para no andar emitiendo, para financiar el exceso de gasto público, que si no eso hace que tengamos inflación y es el impuesto que más le pega a los más pobres. La inflación. ¿Y es el único? No, no es el único. Porque todo habla de la inflación, perdone que yo insista, pero siento que se paró la inflación, es cierto, pero la gente te dice, no me alcanza para llegar a fin de mes. Pero si tienen pisados los salarios. Claro. ¿Y por qué se pisan los salarios? ¿Y por qué sigue aumentando los servicios? Porque el servicio vos lo tenés que consumir. Yo en mi casa tengo que tenerlo. Pero perdóname, el servicio estaba pisado. Si vos ves los productos de la economía... Pero no se puede hacer un poquito más lento y subir un poquito los salarios, porque si no, no llegamos. A ver, digo... Anda a decirle al jubilado, Nacho. Tenés que... Pero pará. Pero veamos en serio. Yo no estoy viendo en serio, te digo lo que veamos los números. Mirá, los números no son ni de izquierda ni de derecha. No, son números. Sin ninguna duda. Vos tenías que te aumentaban las gaseosas, los alimentos, después cuando te va a aumentar el alquiler, aumentan las propiedades, aumentan las cosas. Bueno, los servicios son otro bien más. ¿Me entendés? Digo, vos lo podés tener congelado, artificialmente pisado. Eso no implica, eso es una mentira que a uno lo hace sentir bien. No, están congelados. Sí, ¿y cómo lo pagas al costo? Bueno, ¿sabés qué? Estaban del Banco Central haciendo así.
una maquinita que sacaba papelito de color y después te lo volvían con inflación. Pero, ¿y qué haces con el salario? ¿Por qué pisan los salarios cuando dijeron que nunca iban a pisar los Eso salarios? lo tiene que negociar la patronal con los sindicatos. Sí, pero tenés que ir a homologarlo en la Secretaría de Trabajo. El gobierno te dice que no tiene que ser más de 1,5. A ver, bueno, el gobierno estableció el salario mínimo vital y móvil por decreto, eso tampoco hay que olvidarlo. Tampoco. O sea, ellos también fijan las paritarias. Claro. Sí, o sea, de alguna manera están metiendo el dedo. Eso es lo que digo. Exacto. Y es un acuerdo entre cuando se van a firmar las paritarias, se homologan en la Secretaría de Trabajo, claro. que es la que determina si es un 1%, un 2% o un 20%. Entonces, corto plazo, sí. Estamos en el ahora. En el ahora, obviamente que la situación para muchas personas es extremadamente delicada. Y venía haciéndolo. Ahora, el salario, porque si no queremos Ni meter hablar que la la carreta... cantidad de desempleo, ¿no? Que se sumó. Si no en queremos los meter, últimos meses. no metamos la carreta delante del caballo. ¿De qué depende el salario? Depende de la productividad que tenga el trabajador, que si tiene capital, inversión, justamente mejora su productividad. Entonces, el salario depende de la productividad. La productividad depende del capital y la inversión. Y el capital y la inversión depende de los impuestos y de que haya seguridad jurídica. Y que el Estado el que te da es el marco, las reglas de juego, para que se instalen empresas o para que se invierta más. En Argentina hicimos totalmente al revés. Seguíamos con la marchita de Perón, combatiendo el capital, los empresarios eran todos unos garcas, mal llamados, ¿no? Así, y así estábamos. Ahora se trata de cambiar el chip. Esto es un cambio de 180 grados. Totalmente. Esto es pasar de dejar de ver al Estado como el padre de todos nosotros, que era el paternalismo estatal, que te toma a vos como si fueras un débil mental que no puede hacer uso de su fruto del trabajo que genera, ¿no? Porque si el Estado te saca la mitad de lo que ganás, que es lo que le está sacando a los asalariados que están en el sector formal, la mitad se lo saca el Estado. O sea, se da cuenta de esto, ¿no? Vos tenés que hacer la cuenta de que vos 4 horas, vos estás en el sector formal, 4 horas las trabajás para el Estado. Es así. De las 8 que laburás todos los días. No, pero es así. Y después decime qué te devuelve el Estado. Decime qué te devuelve el Estado. El Estado es un ladrón. El Estado argentino es un ladrón. No, pero escúchame. Entonces, ¿por qué reimplantaron el impuesto a las ganancias para el sector trabajador? Escúchame, vos me estás diciendo que el trabajador le paga 4 horas de trabajo al... ¿Y por qué Milei, que además siendo mi colega en la Cámara de Diputados... Votó en contra. Siendo mi colega, votó igual que yo para sacarle el impuesto, porque dijo, antes de poner un impuesto me corto un brazo, ¿por qué reinstaló el impuesto a las ganancias para el sector trabajador? Bueno. Entonces, me parece que ya no hace más falta, digamos, seguir abundando en cuestiones porque en realidad ni siquiera la política ultraliberal que él quiere defender de este modelo la defiende la propia práctica. O sea, se cayó a pedazos la plataforma electoral. Por eso antes ustedes me vinieron con una discusión electoralista y yo creo que Javier Milei tiene que volver realmente para tener ahora una legitimidad en la gestión y no la legitimidad de origen que nadie se la cuestiona, volver a defender su modelo con esa plataforma que prometió y que no cumplió. Porque claramente, la motosierra pasó por otro lugar que no es la casta, porque si vamos a los números, Nacho, vos sos economista, yo soy abogada, pero vos sos economista, sabés claramente que hemos recientemente recibido un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional de 12.000 millones de dólares y que ya se fueron 3.500 en el altar, digamos, de lo que es la quema de dólares para sostener un dólar bajo que solamente está beneficiando a un sector muy minoritario financiero que podría tranquilamente estar hoy, por ejemplo, al servicio de las inversiones que hacen falta en este tipo de cuestiones que son la realidad de casi la mayoría de los argentinos. Entonces, si vamos a hablar de torta y cómo está distribuida, claramente está distribuida para un sector. Esta es la Argentina que vivimos y la vemos en todos los canales, ni siquiera en los canales en donde no hay una editorial más acorde o afín a lo que yo pienso, que vos decís bueno, a ver, sí, claramente, yo creo en que todos los argentinos tenemos el derecho a vivir dignamente y que el Estado tiene la obligación de garantizar la canasta básica energética, la salud, la educación, rutas que no te garanticen que te mates como hoy está pasando en todos lados, una matriz energética que esté garantizada como o sea, que defienda nuestros objetivos de valor estratégico como son Nuclear Eléctrica Argentina, como es los gasoductos que logramos todos los argentinos. Obviamente se dieron en un gobierno claramente que apostaba a que el suministro energético esté garantizado para el consumo interno. ¿Quién paga eso?
Los argentinos, mi querido, los argentinos con todos los impuestos que pagamos permanentemente. Sí. Lo que tienen ¿Y te es una parece que cuestión le fueron bien devueltos los impuestos que los frente a un argentinos Estado, pagamos? a ver, yo no lo voy a... esta es mi opinión de las cosas, pero además los hechos me avalan. Estamos frente a un Estado desertor. Un Estado que no quiere... Yo ayer en la Cámara de Diputados voté con las dos manos un emplazamiento, ni siquiera una gran cosa, solamente que se dispongan a tratar una emergencia pediátrica como estamos viviendo en Argentina y como se ilustra claramente en el Garrahan. Y no se sentaron los diputados de la fuerza que vos expresás. El Garrahan. Entonces, estamos avalando un Estado ¿Sabés cuánto empleado tiene el Garrahan? Estamos avalando un Estado desertor que no se hace 300. cargo. ¿Cómo? ¿Sabés cuánto empleado tiene el Garrahan? 5.000. ¿Sabés cuántos de esos son médicos? 300. O sea, esto han hecho. Pero vos te pensás que un esto hospital se ha hecho con el Estado argentino. ¿Vos te pensás que un hospital eso ya es un nivel de El desconocimiento Estado, brutal. Un escúchame, hospital no el solamente kirchnerismo tiene lo que empleados hizo fue médicos, tiene personal no médico, tiene enfermeros, auxiliares, los personal médicos de a la Almira, mantenimiento. no una los fundación, tipos claro, que están ya ahí directamente sin sin hacer hacer. nada. Y Un están equipo, precarizando 5.000 a los residentes médicos médicos. ¿Te da la ecuación de Nacho, eso? Un segundito, Por favor, Nacho gente. y Agustina, porque nos está escribiendo mucha gente también Sí, que quiere chicos, participar porque y nos así justamente, ¿no? por supuesto. Nosotros estamos, le damos ustedes voz a la gente. Están debatiendo en el piso, pero en el medio está la gente que nos está escribiendo y es la que está sobre todo sufriendo, ¿no? La falta de suministro. Desde acá nos escriben desde San Juan, capital, otra de las zonas afectadas Sí, sí. en toda la provincia. Tampoco nada de gas. Hasta el martes dicen, con eso aprovechan los vivos en vender más caro. Miren, departamento de San Juan en un galpón donde revenden al triple las garrafas, una zona muy precaria y aprovechan obviamente los vivos, ¿no? Ante la necesidad, ante la demanda, muchos vivos aumentan los precios de las garrafas hasta 3 veces en San Juan, según nos cuenta este televidente. Bien, está el móvil porque nos estaba llamando hace un ratito, pero estaba muy interesante la discusión y entonces tratábamos de compaginar todo. A ver, Facu, ¿estás ahí? Me escribe un economista. Ay, perdón. Ya le decimos al economista que te escribe. A ver, si Facu nos aclara cómo por ahí, está la Facu? situación. Sí, ¿cómo Ahí les va? está. Sí. Seguimos por acá hablando con la gente, ¿no? ¿Cómo, te hago una consulta? Hola, ¿cómo te va? ¿Tienen gas acá en el edificio? ¿Cómo está la situación? ¿Normalizado? Parece que está llevando... Sí. No, acá tenemos todo eléctrico, así que no... se salvó no sabría decirte. La situación en otros barrios, me imagino, está complicado, ¿no? Sí, está complicado. Por ejemplo, mi hermano le suspendieron las clases, todo porque no hay gas en las escuelas y eso, sí. ¿Cuándo se enteraron de esta situación? ¿Cuándo les dicen? Ayer a la noche. Ayer a la noche. Sí, ayer. Temperaturas muy bajas, ¿no? Ayer a la noche. Terrible, sí. Bajo cero. O sea, -2, -3 grados, sí. Terrible. Y algunos, viste que acá tenés la estación de servicio cerca, veíamos recién que iban con los bidones a cargar nafta para los grupos electrógenos por las dudas de que, ante un eventual corte de energía, ¿no? ¿Ustedes cómo se preparan? Sí, también. Yo por suerte no fui afectado, así que por ahora normal, pero nada, mi hermano sí, que tiene 2 nenas chiquitas, está viendo cómo poder hacer. Sí, cualquier problema se tiene que preparar, obviamente. Facu, no es lo mismo. dame un minutito, Facu, porque seguimos con este tema mientras te preparás y buscas otro entrevistado.